Uno de mis servicios favoritos de todos los tiempos es YouTube. Con esta plataforma puedes trabajar, puedes promocionar tu trabajo, puedes aprender muchas cosas e inclusive pues también, evidentemente, puedes utilizarlo como un método de entretenimiento. Pero bueno, seguramente todos ustedes ya saben qué es lo que ofrece YouTube. Sin embargo, también es muy probable que no conozcan todas las funcionalidades y las opciones con las que cuenta esta aplicación, sobre todo porque ha sido muy actualizada durante estos últimos años. Así que en este video hice un recopilatorio de todos los tips y trucos que conozco para YouTube para que puedan sacarle el máximo provecho. Pero antes de eso, un mensaje del patrocinador de este video. KissFan es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de programas a un costo muy accesible, pero de manera totalmente legal. En esta página podremos encontrar tanto programas para Windows como para Mac a un precio increíble, y lo mejor de todo, con un servicio al cliente que es rápido y efectivo. Ya sea que quieras activar tu Windows para eliminar esa molesta marca de agua de activación, o que quieras activar tu Office para poder hacer tus tareas a las 3 de la madrugada, KissFan tiene unas muy buenas ofertas para que puedas aprovechar y ahorrarte unos cuantos pesos. El proceso de compra es realmente sencillo, simplemente necesitan crearse una cuenta, agregar el producto al carrito de compra y finalmente vamos a agregar los datos de nuestra tarjeta. Y finalmente tendremos que esperar de unos 5 a unos 15 minutos aproximadamente para que nos llegue la licencia con las instrucciones de activación a nuestro correo. Si quieren conocer un poco más a detalle el proceso de compra o cómo es que pueden crearse una cuenta, en la descripción les voy a dejar videos anteriores que ya hice hablando sobre esta página. Así que tanto el link a KissFan como algunas de sus promociones lo van a tener en la descripción de este video, y muchas gracias a KissFan por patrocinar este video. El primer truco que quiero compartir es uno que puede que la mayoría ya conozca, pero puede que otros no. Y es que si tocamos dos veces a la izquierda o a la derecha, podremos atrasar o adelantar 5 segundos el video que estemos viendo. Y de igual manera, este tip también funcionará si estamos utilizando YouTube Music, permitiéndonos así adelantar o atrasar nuestra música de una manera muy sencilla. Y si estamos en el navegador, podremos utilizar las flechas de izquierda o derecha para retrasar o adelantar 5 segundos. Y también podremos utilizar las teclas J y L para atrasar o adelantar 10 segundos respectivamente. Además de esto, si el video que estamos viendo cuenta con capítulos, podremos presionar con 2 dedos en el lado izquierdo o en el lado derecho de la pantalla para poder adelantar o atrasar los capítulos enteros. En el caso de los teléfonos, podremos hacerlo inclusive en pantalla completa, pero en el caso de las tablets, únicamente podremos hacerlo con el reproductor regular. Pero suponiendo que queramos tener un poco más de precisión a la hora de atrasar y adelantar los videos, en la versión móvil de la aplicación tenemos la posibilidad de dejar presionado unos segundos sobre la pantalla y mover nuestro dedo de izquierda a derecha para posicionarlos en el segundo que necesitemos. Y en el caso de las tablets, podremos dejar presionados sobre la pantalla y hacer un gesto hacia arriba para poder desplazarnos con aún mayor precisión y colocarnos en el segundo exacto del video que estamos viendo. Y otro tip rápido es que en la versión móvil pueden presionar sobre la duración del video para poder alternar la vista entre el tiempo que hemos visualizado y el tiempo que resta del video. Y continuando con los gestos, probablemente ya sabrán que si deslizan hacia abajo en un video, la reproducción se va a minimizar, pero va a continuar. Y por otro lado, si deslizamos hacia arriba, podremos ajustar automáticamente el video en pantalla completa. Y si es que queremos cerrar este reproductor, basta con deslizar hacia abajo en cualquier lado de la pantalla. Pero volviendo al tema de la reproducción en pantalla completa, en el caso de los teléfonos, aquí sí que contamos con muchas herramientas que van a ser muy útiles y que son muy interesantes. Y es que desde aquí podremos tocar una vez sobre la pantalla y tendremos acceso a diferentes funciones tanto en la parte superior como en la parte inferior, tales como activar la reproducción automática, enviar el video a un Smart TV, activar subtítulos, acceder a los ajustes y también podremos dar like, dislike, ver la sección de comentarios, agregar a una lista de reproducción y también podremos compartir directamente el video. Y además, si deslizamos hacia arriba o si tocamos en la parte que dice ver más videos, podremos ver la información del canal en la parte superior y tendremos algunas recomendaciones de videos en la parte inferior. Y si nos encontramos viendo un video en pantalla completa pero queremos ver la descripción de este video, basta con dar un toque sobre el título del video y de esta manera tan sencilla se va a desplegar la descripción del lado derecho. Y si es que queremos guardar algún video en una lista de reproducción o para verlo más tarde, tenemos la opción o el botón de guardar. Sin embargo, si presionamos únicamente una vez este botón, el video se va a guardar en la última lista de reproducción al que hayamos agregado cualquier tipo de contenido. Así que, ¿qué tal si queremos guardarlo rápidamente en otra playlist? Pues básicamente solo tenemos que dejar presionado sobre este botón y aquí nos aparecerá un menú en donde podremos guardarlo en cualquier lista de reproducción que tengamos asignadas. Y uno de los añadidos más recientes y que más me han gustado durante los últimos años
es la integración de la función de modo ambiente, que no es otra cosa más que digamos un añadido estético, pero que la verdad hace que YouTube se vea bastante bien. Y básicamente lo que nos permite esta funcionalidad es tener una especie de difuminado alrededor del video que le da un mayor dinamismo. Para poder activar o desactivar esta función, tendrán que ir al engranaje de la parte superior derecha una vez que estén viendo algún video, y aquí podrán ver el apartado de modo ambiente. Ahora bien, supongamos que estás escuchando un podcast en la aplicación de YouTube, ya sea porque únicamente está disponible en esta plataforma o porque eres una persona digamos un tanto más visual. Podrás acceder a los controles de reproducción en el engranaje de la parte superior derecha, y de esta manera tendrás un rápido acceso a las funciones como pausar o reproducir el video, adelantar o atrasar 10 segundos, ir al siguiente video o al anterior, e inclusive podrás modificar la velocidad de reproducción. Y si es que por alguna razón quieres tener un video en bucle de manera que se repita una y otra vez, simplemente tocaremos en la tuerca y activaremos la opción de repetir el video indefinidamente, aunque en el caso de la versión web basta con dar un clic derecho sobre el video y activar la opción de en bucle. Y aquí me hubiera gustado muchísimo que la aplicación de YouTube nos brindara una opción para repetir el video ciertas ocasiones, o en dado caso que nos permitiera tener un temporizador de apagado. Otra funcionalidad interesante se encuentra en la pestaña de suscripciones, y es que aquí podremos filtrar los videos en la parte superior. Como pueden apreciar, podremos seleccionar si queremos ver únicamente los videos subidos el día de hoy, los videos que no hemos terminado de ver, los que no hemos visto y algunos otros filtros más. Y si es que tienen más de una cuenta registrada en su teléfono y quieren cambiar rápidamente entre ellas, basta con dejar presionado sobre la foto de perfil y seleccionar la cuenta a la que desean alternar. Ahora bien, si quieren realizar alguna búsqueda en YouTube y no quieren que quede ningún tipo de registro de esa búsqueda, basta con tener el modo incógnito. Simplemente vamos a tocar en nuestra foto de perfil y aquí encontraremos esta función en la parte superior. Y tengan en cuenta que sí, no se va a quedar ningún tipo de registro en la barra de búsqueda o en el historial de nuestros videos, pero de igual manera vamos a perder acceso a todas las funciones si es que somos usuarios de Premium. Y otra funcionalidad que integra YouTube y que está un poco más orientada al bienestar digital es la del tiempo de reproducción. Si presionamos una vez sobre nuestra foto de perfil, encontraremos esta opción en el medio de la página de ajustes, y si entramos en ella podremos ver el tiempo que hemos estado en la aplicación. Y lo más interesante es que nos permitirá activar notificaciones para tomar descansos y cuando ya sea el momento de ir a dormir, para de esta manera no pasarnos toda la madrugada viendo videos de dos personas en la jungla construyendo una casa con solo tierra, o que no nos pasemos todo el día viendo YouTube Shorts. Y hablando de Shorts, como muchos ya sabrán, YouTube cuenta con diferentes tipos de video, ya sean los videos verticales de poca duración, los videos regulares o inclusive los videos en vivo. Y es por eso que YouTube ya modificó las opciones o digamos las categorías a la hora de que nosotros entremos al ver un canal que nosotros queramos. Y es que ahora, si entras en el canal de algún usuario que haya realizado live streams y o YouTube Shorts, podrás ver que en su canal existen diferentes categorías destinadas a cada uno de estos tipos de contenido, de forma que podrás filtrar de mejor manera qué es lo que quieres ver y que la plataforma tenga una mejor organización. Y otra de estas categorías añadida recientemente es la de podcast, de forma que si tu canal favorito cuenta con un podcast que sube a la plataforma, puedes dirigirte a esta sección y va a estar automáticamente creada lo que es la lista de reproducción. Una de las malas costumbres que me hice a lo largo de los años es la de estar utilizando la versión web de YouTube, entrar a mi pestaña de suscripciones y abrir en otras pestañas los videos que más me interesaban. Sin embargo, al estar utilizando un equipo por ejemplo de bajos recursos, esto sí que generaba un gran impacto en el uso de la memoria RAM. Afortunadamente, ahora existe la función de fila de reproducción tanto en la versión web como en la versión móvil, y ahora podemos agregar los videos que nosotros queramos a la fila de reproducción de una manera muy sencilla, almacenando así toda la lista en una sola pestaña y sin la necesidad de gastar tantos recursos. Y si es que ya estás viendo algún video en concreto pero quieres agregar algunos otros a la lista de reproducción mientras los buscas en YouTube, pues basta con darle a la tecla I. Una vez que hayamos hecho esto, podremos navegar con total normalidad en la aplicación de YouTube mientras se mantiene la reproducción del video original. Así que ahora ya podremos agregar los videos que queramos a la fila de reproducción o a la lista de ver más tarde. Y en el caso de Android, simplemente tendremos que darle a la opción de los tres puntitos en la miniatura de alguno de estos videos y vamos a agregar la opción de tanto reproducir próximo video de la fila como también reproducir último video de la fila. Y para los usuarios de Premium existe la funcionalidad de poder continuar la reproducción en diferentes dispositivos. Así que ahora podremos estar viendo un video en la computadora y a la hora de abrir la aplicación
o al revés, nos aparecerá una pequeña pestaña que nos invita a seguir con la reproducción. Honestamente creo que esta herramienta sí que requiere un poco más de trabajo, ya que funciona un tanto de manera aleatoria, pero la verdad me parece muy interesante que nos brinden esta posibilidad de seguir reproduciendo el mismo contenido. Así que en este video ya les mostré unos 30 tips y trucos que utilizo en mi día a día con la aplicación de YouTube y que pueden implementar en sus vidas cotidianas. Así que si este video te fue de utilidad, te agradecería muchísimo que le dieras un muy buen like y que lo compartieras con todos tus amigos. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas al canal para que estés al tanto del mundo de la tecnología y del mundo geek. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo a todos y adiós.